hablar de cómo subir a un árbol, pero en este caso a un árbol gigante. Fijaros el tamaño del árbol. Para subir necesitaremos una cuerda semiestática, ojo, nunca una cuerda dinámica, porque sufren mucho. Entonces, para utilizarlo con este tipo de materiales siempre son mejores las cuerdas semiestáticas. Una hundilla, un grigri, unos cuantos mosquetones, siempre hay que echar de más porque nunca sobran, un puño o yuma, dos anillas de escalada, el cordino de la hundilla, un arnés y siempre un casco por seguridad. Y esto viene muy bien porque esto ahora explicaré qué es una catapulta que se puede comprar en Amazon, vale muy barato. La típica utilizan los niños para lanzar globos de agua y ayuda muy bien a lanzar la ondilla. Existen más profesionales que son lanzondillas, pero son mucho más caras. Con esto nos podemos apañar. Lo primero, cogemos la ondilla y con este cordino hacemos el nudo para pasar, para lanzarlo. No tiene por qué ser un nudo muy elaborado, un simple nudo nos vale. Lo primero ponemos como una manta o algo para tumbarnos. Tenemos ya la ondilla puesta y entonces vamos a coger esta catapulta. Hemos elegido esa rama, que en teoría es una rama fuerte y está limpia y vamos a lanzarla. ¡Ah! Como las botas tienen las puntas muy gordas, me he descalzado, a ver si ahora es más fácil. Ahí. Tenemos la ondilla, entonces ahora lo que vamos a hacer es atar la cuerda en un extremo y con la ondilla vamos a tirar para que la cuerda pase por la rama principal y ya tendremos la cuerda o el cabo por donde vamos a subir. Para ello vamos a hacer un 8 doble, no hay que currárselo tampoco mucho, porque tampoco va a aguantar peso, lo importante es que no se quede atrancado. Ponemos aquí, ojo, intentad utilizar mosquetones viejos, no de los que no nos vamos a colgar mucho. ¿Por qué? Porque puede ser que sufra, igual esto lo único que va a hacer es tirar de una cuerda para arriba. Entonces los buenos, tened cuidado con qué mosquetones utilizarlos. Lo pasamos por aquí y ya teníamos esto para tirar. Ya vamos subiendo, desde el otro extremo organizamos para que tampoco se enganche mucho. Ahí, tira. Tira, tira. Bien. Hay que hacerle un poco de onda para que no se quede enganchado, pero ya va a salir. Habría dos formas de anclarnos. Una, cogiendo una cinta muy grande y si nos da el árbol, el tronco del árbol, haríamos un nudo de alondra y aquí anclaríamos la cuerda. Pero claro, muchos estarán pensando qué pasa si el árbol es todavía más grande y no hay una cinta tan grande como para que bordee todo el tronco. Entonces para eso hay otra forma. Ahora vamos a hacer el nudo de mariposa. Entonces como hacemos es, cogemos una coca, le damos una vuelta, otra vuelta
lo pasamos por debajo, a ver que se vea bien, y lo metemos por aquí. Es el típico nudo que se utiliza en alpinismo, atado con un mosquetón a la cinta central del arnés para encordarse. Ahora vamos a pasar el cabo de la cuerda por esta coca. Lo suyo sería ponerle un anillo para que no roce. Ya sabéis que es muy peligroso que roce cuerda con cuerda. Pero bueno, como va a ser algo puntual y rápido, bueno, con cuidado tampoco va a sufrir mucho. Entonces lo pasamos por aquí y empezamos a tirar. De tal manera que este nos va a hacer de tope hacia arriba. Cuidado, vamos a empezar a tirar. Y el nudo va subiendo y es lo que nos va a hacer tope. Aquí tenemos el yuma con la cinta. Como no tenemos calerilla, pues cogemos una cinta de 1,20, que es donde vamos a poner el pie. Recordad siempre con el mosquetón de seguridad, los mosquetones cerrados. Y en el otro lado tenemos el grigri con el que vamos a ir recogiendo. He cogido del anillo central, ¿vale? Y ese sería el procedimiento. Bueno, vamos subiendo y vamos recogiendo. Vamos subiendo y vamos recogiendo. Bueno, ya hemos puesto la cámara. En este caso la idea es captar algún tipo de ave, de rapaz o algo. Aunque no se debe hacer, pero bueno, puntualmente se puede poner una carnaza. Como digo, la idea no es que se convierta en un comedero de animales, pero puntualmente la he puesto aquí porque si pusiera aquí arriba seguramente vendría algún tipo de jineta, alguna jineta o roedor o algún tipo de mustélico. Entonces, bueno, pues puntualmente ya hemos puesto carnaza a ver si conseguimos captar algún tipo de rapaz o de ave.
Bueno, iniciamos ahora la maniobra de descenso. O sea, la cámara, lo que hacemos es, nos liberamos del yuma. He puesto una cinta y otra más larga, que siempre hay que tener 2 puntos de seguridad por si acaso. Entonces sacamos el yuma, ya podemos sacarlo. Y bajamos. Ahora mismo ya la cuerda se ha liberado de tensión y nos está aguantando esta cinta. Y esta la tenemos que es más larga por si acaso, como plan B. Entonces, ya que la cuerda no tiene tensión, liberamos esta cuerda. La podemos sacar sacamos el gris y tenemos que pasar el extremo de esta cuerda para sacarlo del anillo. Si hubiéramos puesto un mosquetón, quizá hubiera sido más correcto, hubiera sido más rápido. Pero bueno, ya lo hemos hecho ahora así. Ya podemos quitar el nudo de mariposa. Vale. Ya tenemos la cuerda doble para descender. Para descender, esta cuerda. Esto lo pongo por este lado. Y ahora, de igual forma, liberamos la otra. Sacamos la otra cinta. Y ya podemos ir bajando. Y ya solo nos queda sacar la cuerda con cuidado, que roce lo menos posible. Por eso lo suyo es que en la otra punta, tira un poco así para que suba más suavemente. Con cuidado de no dejar ningún nudo. Y ya está.
estas técnicas son importantes conocerlas porque os pueden dar mucha capacidad de poner la cámara en sitios más especiales, no solo en árboles, sino también en acantilados, en barrancos, etc. Pero siempre, como digo, con cuidado, porque lo principal es mantener el ecosistema. Tampoco es cuestión de ponerlo en un nido donde podamos espantar a especies protegidas o no protegidas. Por eso mucho cuidado con utilizar estas técnicas. Yo sin más me despido y nos vemos en la próxima. Disfrutad de la naturaleza.